en Bogotá siguen pasando cosas. Y otra vez, alguien, uno de los nuestros, su familia, terminó siendo víctima de la violencia y de la inseguridad en la capital de la República. Les estoy hablando de Andrés Páez, nuestro periodista de fin de semana, nuestro periodista de deportes. Su hijo y su cuñado hoy, en medio de un atraco, sobrevivieron. Su cuñado recibió un disparo, su hijo, afortunadamente, la bala no alcanzó a impactarle en el cuerpo. Tremendo susto el que nos dimos hoy aquí en Red Más Noticias porque somos una familia. Andrés, primero que todo, me da gusto saludarte, pero lo que más me da gusto es que el niño está bien, que tu cuñado está bien, están haciéndole los tratamientos médicos, pero están vivos, que es lo importante. ¿Qué fue lo que pasó, Andrés? Te saludo desde Cartagena, buenas noches. Seguro que sí, Giovanni, muchas gracias primero que todo por la solidaridad de Red Más, aparte de ser un miembro, gracias a Dios, de este equipo periodístico. El apoyo personal que he recibido de parte tuya y de todo el equipo ha sido maravilloso para un momento difícil. La situación se presentó sobre las 2:30 de la tarde y desde ahí he recibido muchas voces de aliento. Mira, en este lugar donde nos encontramos es básicamente la portería del conjunto donde nosotros vivimos, en Granada Norte, segundo sector. Te cuento, en esta residencia viven en la mayoría personas que son retiradas de las fuerzas militares, que hicieron toda su carrera profesional sirviéndole a la Armada, sirviéndole a la Fuerza Aérea, como es el caso de mi fallecido suegro, por eso hay un apartamento acá de la familia, y sus hijos también viven acá. O sea, este es un sector que ha sido habitualmente habitado por gente trabajadora, que no ha tenido mayores inconvenientes de los que pueda tener una ciudad como Bogotá. Pero lo que pasó hoy es la representación de un sector que está azotado por la delincuencia y se le ha dicho a la policía de muchas maneras las razones por las cuales los ciudadanos que vivimos en este sector de Bogotá hemos recibido constantes amenazas, a la gente la atracan, a la gente la han secuestrado niños en esta cuadra de la 167 entre la autopista y la Boyacá. Y sin embargo, a esta altura siguen pasando cosas. Gracias a Dios, y creo que esa es la gratitud que uno quiere decir, que gracias a Dios no fallecieron mis familiares, pero aquí atracan muy seguido a personas, aquí violentan muy seguido a ciudadanos y la policía escucha, toma nota, pero no hace absolutamente nada. Y esta es una situación, Giovanni, que lleva varios años. Yo te digo, hace unos 3 años este sector comenzó a tener una afluencia mayor de habitantes venezolanos, que algunos han montado sus negocios de su barbería, de venta de enseres, y muy bien, bienvenidos. Pero hay otro que se ha dedicado a delinquir, y eso lo sabe la policía y eso lo saben los ciudadanos que viven en este sector, y no pasa nada. Hoy el atraco con arma de fuego del que fueron víctimas mis familiares no es el primero ni el único. Aquí atracan en moto, atracan a pie, atracan con cuchillo. Ya son meses de esta denuncia y siguen ocurriendo, Giovanni, y pues gracias de nuevo por tu solidaridad. Sí, por fortuna, un disparo en el brazo para mi cuñado únicamente, triste que uno tenga que decirlo, pero no pasó a mayores, y a mi hijo el disparo en el hombro que no le causó pues mayor gravedad, por fortuna. Pero lo cierto es que esta es la constante en la calle 167 entre la autopista y la Boyacá. Roban a la gente, los universitarios cuando llegan del Transmilenio lo roban. Y el foco son los visitaxis, donde la mitad hacen los servicios y la otra mitad hacen inteligencia para ver a quién roban o expenden droga. Te lo digo en este caso con el dolor de padre de familia, pero también como una persona que vive en este lugar y ha visto cómo se ha afectado todo el sector durante meses. Y aquí le pueden preguntar a la gente, y el foco son los visitaxis mal controlados por la policía. Ahí está el testimonio de Andrés, y tiene que escucharlo la policía, lo tiene que escuchar la Secretaría de Seguridad, porque en ese sector se volvió recurrente el robo. Tengo un nudo en la garganta, Andrés, porque era tu niño, es tu hijo. Afortunadamente la bala no le hizo daño, y de verdad hago muchos votos para que su cuñado se recupere pronto. Gracias a Dios están vivos, que es lo importante. Les preparamos la siguiente historia de esta historia de atraco y inseguridad que nos tocó a nosotros nuevamente, a la familia de Red Más Noticias. A la 1:50 de la tarde, aproximadamente, este hombre que se movilizaba en una motocicleta llegó a la portería del conjunto Gran Granada para atracar a un hombre que se encontraba con su sobrino de 19 años y su mamá. Iba mi hermano, mi hijo y mi mamá, iban ingresando a la portería, estaban a 5 pasos ya de la puerta, cuando un hombre se les acerca y coge a mi hermano por detrás y le apunta al cuello o a la cabeza, creo, y pues mi hijo se da cuenta, se mete la mano al bolsillo, él
señor le pega el tiro a mi hijo por detrás, por la espalda, y mi hijo cae. En esas, pues, mi mamá se abalanza pues al niño y mi hermano, y el tipo pues les pega otro tiro a mi hermano también por la espalda, pero le pegó fue en el brazo. Inmediatamente pues ellos fueron, los vecinos auxiliaron y los trajeron a la carta infantil. Después de disparar, el delincuente fue recogido por un motociclista. Ambos emprendieron la huida por las calles del barrio Granada Norte en la localidad de Suba. El proyectil salió, parece que fue superficial. La herida de mi hijo fue en el hombro y la de mi hermano fue en el brazo. Ellos están bien, gracias a Dios, están conscientes y pues en este momento le están haciendo los exámenes y pues lo tienen que analizar, están bien. La familia de nuestro compañero Andrés Páez, presentador y periodista deportivo de Red Más Noticias, agradece a Dios que sus seres queridos hayan sobrevivido al ataque. No, es que uno no alcanza a imaginarse, la verdad, eso es algo que no se lo deseo a nadie, y es momentáneo. El señor era bajito, como morenito, de gorra, no tenía ni tapabocas ni nada. Ellos tampoco lo alcanzaron a ver muy bien porque fue por detrás. La policía de Suba asumió la investigación y busca a los responsables a través de los videos de las cámaras de seguridad del conjunto. Ya nuestra policía judicial junto con nuestra inteligencia policial comenzamos a recopilar todos estos videos de los conjuntos cercanos donde se presenta este inconveniente. Obviamente con las entrevistas que vamos a hacer a la víctima y demás para poder identificar a estas personas, a ver si los tenemos relacionados con otros temas o con otros presuntos delitos que se han presentado en la localidad. Los vecinos de Granada Norte solo quieren llegar a sus casas sin el temor de que les disparen por robarlos. Eso no puede seguir pasando en Bogotá. Muy bien por lo que pasó esta mañana con alias Satanás Paula Mauricio, pero esto sigue pasando en las calles de Bogotá y me preocupa mucho esta denuncia que está haciendo nuestro compañero Andrés Páez. Él es un hombre serio, él es un hombre que es fundamentado, que cuando dice las cosas es porque tiene conocimiento. Si eso está pasando en esa calle, la 167, entre la Boyacá y la autopista norte, y no pasa nada, pues la policía tiene que actuar. Y rápido, usted se dio cuenta, le dispararon a un jovencito de 19 años a quemarropa, Paula. Y al cuñado, por proteger al niño, recibió un balazo. Es cierto, Giovanni, es una denuncia a la que, por supuesto, hay que seguirle el rastro. Y creo que usted ya lo comentaba, lo de hoy realmente es aturdidor, porque nos vuelve a tocar de cerca un caso de inseguridad que se siente completamente distinto cuando le toca a alguien que uno conoce, que hace parte de su entorno. Pero por otro lado, pues estamos registrando una captura importantísima que hace parte de lo que la ciudadanía está pidiendo, y es que las autoridades den resultados. Pero entonces, ahí esa es una muestra de cómo la inteligencia realmente funcionó, y estamos viendo de otro lado algo muy grave, que es el acceso a las armas. Si ustedes se dan cuenta, los últimos robos vienen siendo absolutamente violentos, todos involucran armas de fuego. Entonces, que esa misma inteligencia que se utilizó y funcionó bien para esta captura de los miembros de esta banda Satanás, pues se traslada entonces para hacer efectivo las capturas y los resultados en la comisión de estos delitos, e insisto, en el acceso a las armas. ¿Qué está pasando allí? En el acceso a las armas, pero también en cuanto a la organización de los criminales, porque recordemos que desde el final de la administración de Claudia López se decía que buena parte de lo que estaba sucediendo en la capital del país tenía que ver con grandes bandas, crimen organizado, no pilluelos que estaban sueltos por aquí y por allá, sino algo que era estructurado. Y digamos que la ciudadanía, en medio de su desesperación, en medio de su escepticismo, un poco desolados en esta inseguridad, pues decíamos, sí, bueno, qué buen diagnóstico, el crimen organizado, pero ¿cuándo desarticulan las benditas bandas? La desarticulación es una meta de largo plazo, pero vean ustedes cómo existe la posibilidad de salir adelante, de ver luz al final del túnel. Banda organizada, y esta banda organizada de Satanás termina teniendo 2 golpes en 24 horas. Un golpe gracias a cooperación internacional y al seguimiento internacional, y a la estupidez, digámoslo así, de alias Pedrito, que termina tomándose fotos y publicando fotos en la frontera de México con Estados Unidos. Imagínense pues el nivel de boleteada que se pega alias Pedrito, pero afortunadamente lo hace así y con cooperación internacional, es decir, alto calado de investigación y alto calado de acción de las autoridades, termina cayendo alias Pedrito, y por otra parte en Medellín termina cayendo alias Gocho.
Eso muestra que estas estructuras de crimen organizado, bien diagnosticadas desde meses atrás, son vulnerables. También alias Satanás está en la cárcel en este momento. Obviamente en estas organizaciones van subiendo y van siendo reemplazados, y eso quiere decir que la organización no se desarticula con 3 golpes de este estilo, con 2 golpes de este estilo, pero sí quiere decir que la inteligencia funciona, que las autoridades tienen las pilas puestas y que en mayor o menor grado están actuando. Y ahí es donde decimos que en casos que afectan, no porque sea un compañero nuestro, no porque sea un colega nuestro, sino que afectan a la ciudadanía diariamente, entrando y saliendo de la casa, y vean ustedes lo que termina sucediendo. Si hay pistas, si la gente de la cuadra dice, aquí hay una estructura que tiene que ver con algunos, no todos de ninguna manera, de los visitaxistas que se la pasan informando quién entró, quién salió, dónde están y dan los datos para los demás criminales, ahí hay una pita para jalar. Ahí hay una pita para ir viendo qué es lo que hay detrás, y creo yo que esas pistas son, sin lugar a dudas, una fuente muy importante de información para las autoridades, así como las cámaras. Por supuesto, toda nuestra solidaridad con Andrés, Andrés Páez, nuestro compañero, toda nuestra solidaridad con su hijo, que está pasando un susto tremendo, afortunadamente no ha pasado a mayores, y con el tío de su hijo, con el cuñado de Andrés Páez, y pueden ser mañana familiares nuestros, familiares de ustedes, no porque sean compañeros nuestros lo estamos diciendo. Todos merecemos esa seguridad y, por supuesto, un gran triunfo y un gran reconocimiento a las autoridades de Bogotá y a las autoridades de la Policía Nacional y a esta cooperación internacional. Ojalá esto se siga extendiendo, que hay con qué. 2 caras de la noticia, una cara gris, una cara blanca. La inseguridad en Bogotá. Cambiamos de tercio, vamos a hablar del clan Euclides Torres. Este hombre que está en el ojo del huracán por la financiación de la campaña del presidente. Pues hoy la noticia tiene que ver con la ANDI. La ANDI hizo una denuncia muy delicada de un articulito que hay por ahí en un proyecto en el Congreso que podría beneficiar directamente a ese clan muy cercano al presidente de la República. Esta es la historia. Un proyecto de movilidad ha transitado sigilosamente por el Congreso. La iniciativa ya ha superado 3 debates y mayores contratiempos, pero la ANDI busca ponerle freno a varios artículos que según ellos son inconvenientes. Por ejemplo, hay uno que establece que el sistema de control y vigilancia de trámites de tránsito se adjudique a un solo contratista. El artículo impone una restricción que expresa la libre entrada de empresas con experiencia en prestación de servicios a organismos de tránsito al mercado de prestación de servicios del SICOP. Este cambio en las reglas supuestamente favorecería a las empresas del clan Torres, quienes tienen varios negocios en el sector de tránsito. Aunque el proyecto original fue radicado por el excongresista Roy Barreras, quien patinó el texto en el Senado fue Pedro Flores, esposo de la sobrina de Euclides Torres, quien además hizo campaña con el presidente Gustavo Petro. La oficina de prensa del político envió un comunicado en el que asegura que el proyecto no pretende beneficiar o afectar ningún interés particular. En la Cámara, aunque el representante Dolcey Torres, hermano de Euclides, se declaró impedido para votar el proyecto, su compañero liberal Luis Carlos Ochoa es el ponente. En diálogo con Red Más Noticias, dijo que están abiertos a revisar estos articulitos. Este proyecto no sé de dónde venga, cuál sea el interés particular de X o Y o Z. Lo que sé es que ese artículo 15, en consideración del equipo técnico, jurídico y de misma representación, consideramos que no debe estar dentro del articulado y que debe salir, porque lo que se necesita es que se permita el libre mercado, libre competencia y que otras empresas puedan participar, por supuesto, de ese escenario. También hay preocupación por el artículo 4, que obligaría a contar con cinturones de 3 puntos en todos los vehículos, incluidas las motocicletas y buses. Lo que se busca es un cinturón de 3 puntos que básicamente es aplicable a los niños, que le permita, por los 3 escenarios, un niño, pues bien es cierto, es más pequeño que uno de 2 puntas, pues obviamente articula un escenario. Los niños tendrán la posibilidad de tener esos cinturones de 3 puntas para que tengan una seguridad real que le permita estar amarrado, como se dice, por todos los escenarios. El proyecto llegará a 4º debate a la plenaria de la Cámara y desde ya algunos congresistas hacen duras críticas.
Yo creo que eso es impresentable. Y si ha habido un clan que ha sabido, si se quiere, manipular al Congreso de la República para expedir leyes obligatorias que les permiten hacer inversiones, como por ejemplo en el caso de los registros del tránsito en nuestro país, que es todo manejado a través del software de los Torres, y que fue uno de sus familiares quien tramitó ese proyecto de ley dentro del Congreso de la República, eso es absolutamente impresentable y tiene que cesar de manera inmediata. Al tiempo que se tramita este proyecto, la Comisión de Acusación de la Cámara investiga la presunta entrada de dineros irregulares a la campaña del presidente Gustavo Petro, y uno de los citados para que rinda testimonio por este caso es el empresario Euclides Torres. Pero esta no es la única noticia del clan Torres, Paula, porque hoy se conoció, a partir de una investigación de nuestros colegas de La Silla Vacía, que Euclides Torres, usted sabe que él financió gran parte de la campaña del presidente de la República, llegó a la campaña del presidente Petro vía Armando Benedetti. Al parecer, el señor Torres, en lo que va corrido del gobierno, ha logrado contratos por 180.000 millones de pesos en energías renovables. ¿Cómo es la cosa, Paula? ¿Qué tal la cifra? 180.000 millones de pesos. Pues lo que revela hasta ahora este informe de nuestros colegas de La Silla Vacía, dicen que el nombre de Euclides Torres como tal no aparece directamente vinculado en estos contratos, sino como a través de un grupo de empresas, más de 40 empresas, con varios socios o con varios accionistas. Pero es cierto, figuran por ejemplo contratos de 95.000 millones de pesos para instalar paneles solares en el Caribe. Esto es lo que se conoce. Un informe periodístico de La Silla Vacía dejaría en evidencia que el clan Torres, el cual es señalado de financiar la campaña del presidente Gustavo Petro en 2022, ha recibido cerca de 180.000 millones de pesos en contratos con el gobierno nacional. Esos contratos se habrían firmado a través del Fondo de Energía No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía, con las compañías que hacen parte de sus empresas o que tienen relación con sus familiares. Uno de esos contratos es por 95.000 millones de pesos, cuyo objeto es la instalación de paneles solares como parte del plan piloto del gobierno para llevar energía eléctrica a barrios de escasos recursos ubicados en 7 departamentos del Caribe. Ese contrato se lo quedó la Unión Temporal Energisa, alianza que está conformada por Iluminación Moderna de Colombia SAS, que es una compañía conectada con Euclides Torres, además de Enetel y también Enecon. Otro de los convenios está en manos de la Unión Temporal Energía Eficiente de Colombia. Este consiste en la renovación de viejos electrodomésticos de edificios públicos y tiene un valor total de 69.000 millones de pesos, entre los cuales 51.000 millones de pesos iniciales se le asignaron, y también tuvo un incremento del presupuesto que se aplicó por 18.000 millones de pesos. Y ante la denuncia de la entrega de millonarios contratos de transición energética por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro que favorecen a Euclides Torres, la Contraloría General anunció investigaciones. Y seguimos hablando del tema de la financiación de la campaña del presidente de la República, de Gustavo Petro, porque hoy su hijo Nicolás estuvo ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes rindiendo una diligencia a propósito de la investigación que se surte por la financiación de la campaña de su padre. Y esto fue lo que dijo. Yo diría que esa es la palabra y la que nosotros estamos buscando. Hombre, somos respetuosos de las decisiones del Congreso, ni más faltaba. Y si el Congreso vota archivando este proyecto, asume tanto el costo político como el rédito político. Igual, si el Congreso revive el proyecto, también tendrá costo político y rédito político. Pero, por supuesto, las decisiones de los señores congresistas son autónomas y es la división de poder, pero nosotros seguimos defendiendo el proyecto de reforma a la salud. Evidentemente, el proyecto tiene un espíritu y si el proyecto va a perder su espíritu, pues es un proyecto que no nos sirve. Bueno, ya estamos escuchando al ministro del Interior hablando acerca de ese comité de emergencia sobre la reforma a la salud. Más adelante les vamos a hablar de eso, pero retomamos el tema de Nicolás Petro. Ya lo contaba Giovanni, rindió declaración el hijo del presidente ante la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes como testigo en todo este proceso por la presunta financiación irregular de la campaña presidencial de su papá. Esto fue lo que sucedió.
En medio del escándalo por los millonarios contratos que habría suscrito el empresario Euclides Torres con el gobierno nacional, Nicolás Petro rindió declaraciones ante la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, donde ratificó los aportes hechos por el empresario a la campaña presidencial. ¿Quién financió el evento? Parte de ese evento lo financió el empresario Euclides Torres. ¿Cómo se financió? Fue para el tema de tarimas, publicidad. Desconozco los detalles, no sé cómo fue la mecánica de pagos. ¿Se entregó dinero en efectivo para que ustedes lo hicieran? No, a mí nunca me entregaron dineros en efectivo para eso. ¿Sabe de dónde provenían esos recursos aportados por el empresario Euclides Torres? No, me imagino que de su actividad empresarial. Tal y como lo había hecho en su declaración ante la Fiscalía luego de su captura. Pero siempre sabía que Euclides era el que estaba detrás del tema económico de los eventos. Según el abogado Diego Henao, en su declaración, Nicolás Petro entregó las evidencias de la participación de Torres en los eventos de campaña. Él dio allí a conocer las evidencias que él tiene, lo que le consta, y frente a ello, más allá de su participación en algunos eventos, no dio más declaraciones. Sin embargo, tras su intervención ante los miembros del triunvirato, el exdiputado aseguró que fue presionado por la Fiscalía para declarar en contra de su padre. Yo fui presionado para declarar en contra de mi padre, tal como se evidencia en el interrogatorio ilegalmente filtrado, en el que continuamente me preguntaban por él sin tener competencia para ello. Quienes rodearon mi detención arbitraria sembraron cizaña para ponerme en contra de mi propio padre. Ahí yo entendí que todo esto se trata de un tema más político que jurídico. Y que incluso el fiscal Mario Burgos usó el nacimiento de su hijo para presionarlo. Durante la negociación del principio de oportunidad, el fiscal Mario Burgos me dijo que a cambio no iba a pedir una medida de aseguramiento en cárcel para mí, sino una detención domiciliaria y que así podría ver nacer a mi hijo. Sobre los dineros recibidos, Petro Burgos reiteró que su padre no conocía de ellos. Él, por supuesto, se ratificó en lo que ya todos conocemos, frente a que no tenía conocimiento acerca de los dineros de los que se está mencionando con destino a la campaña presidencial. Él le dio el uso a esos dineros a título personal. Tras recibir su declaración, los representantes miembros de la comisión señalaron que estudiarán detenidamente la información y evidencia entregada por Nicolás Petro. Recibida su declaración, anunciamos que estudiaremos detenidamente la evidencia testimonial, así como las demás pruebas que reposan en el expediente, a fin de avanzar en la búsqueda de la verdad, respecto de la financiación de campaña del presidente de la República. Por su parte, el abogado del presidente Gustavo Petro aseguró que ofrecieron toda su colaboración a los investigadores. Celebro que los representantes investigadores hayan incorporado al expediente la declaración de Nicolás Petro, libre de apremio y hostilidades, sobre aspectos esenciales de los hechos que originaron esta investigación. Aspiramos a que pronto se reúnan los elementos suficientes que permitan concluir y dar una respuesta clara y contundente al país sobre la campaña presidencial del 2022. La comisión confirmó que en el marco de la investigación serán escuchados los testimonios de Euclides Torres, el exgerente de la campaña Ricardo Roa, Samuel Santander López Sierra, Alfonso Ilzaca, entre otros. Esto es como un rompecabezas al que hay que irle pegando las piezas para entender, para ver exactamente qué es lo que hay en ese rompecabezas. Arranquemos por la última nota. Nicolás Petro, el hijo de Gustavo Petro, en sus múltiples declaraciones, en pedazos de sus múltiples declaraciones, ha confirmado que Euclides Torres financió actos de pre-campaña del presidente Gustavo Petro. Financió actos de pre-campaña, punto número 1. Punto número 2, lo recogimos aquí en el noticiero y en otros noticieros. Cuando ganó Gustavo Petro en la celebración después de la segunda vuelta, abrazo inmenso de Gustavo Petro y presidente de la República con Euclides Torres. Segundo punto del rompecabezas. Tercera pieza del rompecabezas que estamos viendo el día de hoy. En el Congreso está tramitándose y ha sido aprobado en tercer debate, le faltaría el cuarto debate, un proyecto de ley presentado por el congresista Pedro Flores y por el hoy embajador en Londres, Roy Barreras,
que le da ventajas evidentes a las empresas de Euclides Torres en el manejo del SICOV. ¿Qué es el SICOV? Ese sistema que articula y vigila y es como la sombrilla de los distintos centros de diagnóstico en los cuales se presentan los exámenes de los distintos automotores del país. No solamente le da ventajas a esas empresas de Euclides Torres, sino que le da desventajas, saca de taquito a los distintos competidores. Y alguien dirá, véame la historia que me está armando, me está diciendo que el que financió actos de precampaña de Gustavo Petro y sale abrazado con Gustavo Petro cuando sale triunfando, ahora le están dando ventajas en el Congreso. Pues si le dan ventajas en el Congreso es una cosa y el Ejecutivo es otra cosa. Aterriza la cuarta pieza del rompecabezas. Ya no en el Congreso, sino en este gobierno, en un fondo que se llama el FENOGE, según la investigación, muy buena investigación de La Silla Vacía, un fondo que depende del Ministerio de Minas y Energía. Ese fondo ha otorgado ya contratos por más de 150.000 millones de pesos a empresas de Euclides Torres en dos frentes: energías renovables y renovación de electrodomésticos, neveras y otros electrodomésticos en clínicas, hospitales y escuelas públicas. Ahí ya no tiene nada que ver el Congreso, ahí no tiene nada que ver el Senado, ahí no tiene nada que ver Pedro Flores, tiene que ver el Ministerio de Energía, de Minas y Energía, y el fondo que maneja, un fondo de más de 800.000 millones de pesos en este momento, que maneja ese ministerio, que le ha dado contratos por 180.000 millones de pesos a las empresas de Euclides Torres, según la investigación de La Silla Vacía, con dos características esa entrega de esos contratos. Uno, unos pliegos que parecen hechos a la medida de las empresas de Euclides Torres, por lo menos en el siguiente sentido. Originalmente se pedía que las empresas que se presentaran tuvieran experiencia previa en energías renovables. Eso no nos funciona, quitémosle esa cláusula y ahora sí pueden concursar. Y número dos, para fijar los precios de los electrodomésticos, según la investigación de La Silla Vacía, se tuvieron en cuenta referencias de otros proponentes fantasmas, es decir, una licitación que es espuria al tener unos proponentes fantasmas para la fijación de los precios. ¿Les suena parecido a algo que decíamos ayer que la Superintendencia de Industria y Comercio estaba investigando en el caso de Thomas Gregg & Sons, en un potencial caso de colusión en los distintos contratos con la Registraduría Nacional? Pues no estaría mal que además de la Contraloría, que ya va a investigar este caso de Euclides Torres y estos contratos, también la Superintendencia de Industria y Comercio, así como ha sido de acuciosa, como debe ser, para investigar los casos de Thomas Gregg & Sons, investigue aquí a ver si hubo buena competencia, si fue transparente esta licitación o si aquí se están dando una serie de contratos direccionados y una serie de contratos con condiciones irregulares, como lo denuncia la investigación de La Silla Vacía. ¿Qué dirá la SIC? Bueno, cambiamos de tercio, vamos a hablar de la reforma a la salud. El gobierno dice que todavía hay un caminito para tratar de salvarla y ese caminito es la conciliación. Lo dice el ministro del Interior, que ha tenido 48 horas muy fuertes de diálogos políticos para tratar de salvar la iniciativa del presidente, que en este momento, a esta hora, técnicamente está hundida. Sin embargo, esto fue lo que dijo el ministro. Yo diría que esa es la palabra y la que nosotros estamos buscando. Hombre, somos respetuosos de las decisiones del Congreso, ni más faltaba, y si el Congreso vota archivando este proyecto, asume tanto el costo político como el rédito político. Igual, si el Congreso revive el proyecto, también tendrá costo político y rédito político. Pero, por supuesto, las decisiones de los señores congresistas son autónomas y es la división de poder, pero nosotros seguimos defendiendo el proyecto de reforma a la salud. Evidentemente, el proyecto tiene un espíritu, y si el proyecto va a perder su espíritu, pues es un proyecto que no nos sirve. Pues no se sorprenda, Paula, porque finalmente esa es la tarea del ministro del Interior, es el ministro de la Política, tiene que tratar de salvar la iniciativa del presidente. Pero le quiero preguntar por lo que piensa el presidente del Congreso, por Iván Name, porque me dicen que allá en Medellín se fue con toda contra el presidente de nuevo, esa relación no va nada bien, por la reacción que ha tenido el gobierno frente al virtual
hundimiento de la reforma a la salud. ¿Qué fue lo que dijo el presidente del Congreso? Pues es que, ¿cómo le parece, para que usted se haga una idea de los televidentes también, que estaban en la tercera audiencia pública del Congreso allá en Medellín para discutir todo este tema de las regiones autonómicas? Pero la protagonista de la jornada fue la reforma a la salud. Y sí, señor, allí el senador Name, bueno, dijo varias cosas, que no entiende para qué citaron un comité de emergencia para salvar la reforma a la salud, que ellos no se van a dejar presionar y que cree que el camino aquí tiene que ser concertar. Durante la tercera audiencia pública de regiones autonómicas en Medellín, el presidente del Senado, Iván Name, se pronunció fuertemente contra el accionar del gobierno nacional. Dijo que no entiende la razón de un comité de emergencia para tratar de salvar la reforma a la salud. Aquí lo que ha habido es, en el caso de la salud, el registro de una ponencia que cuenta con un mayoritario respaldo, al parecer, pero aquí no podemos tratar como emergencia una decisión del Parlamento. Aquí tenemos que ser respetuosos de las instituciones, que no se ha tomado, que se está tramitando. Nosotros vamos a tratar de facilitar todo tipo de entendimiento. Por ejemplo, la pensional necesita unos ajustes, de tal manera que más que un comité de emergencia vamos a necesitar mucha inteligencia, tolerancia, y que no haya signo de amenazas, porque no lo toleramos, no lo aceptamos, lo rechazamos. Al Congreso de la República no le pesa una soga en el cuello del presidencialismo. Además, relató en qué fase está la reforma y qué viene para ese propósito del gobierno, que según él se estudia con calma en el Congreso. La reforma a la salud la está estudiando la Comisión Séptima. Ustedes saben que un grupo importante de congresistas presentó una ponencia de archivo hace unas horas, hace un par de días. Hay otras ponencias más y todas van a ser consideradas, todas van a ser tramitadas. Lo que pasa es que no vamos con el afán del gobierno. Nosotros somos una corporación autónoma, independiente y libre. El presidencialismo no nos pone una soga en el cuello, ni ahora ni después. Aseguró además que van a sesionar 3 días a la semana, pero sin la presión del gobierno. Vamos a sesionar de ahora en adelante 3 días a la semana. No porque nos los haya pedido el presidente o porque no, es porque nuestra obligación es estudiar de manera oportuna. Lo que pasa es que en la Cámara de Representantes se demoró casi un año una reforma y entonces ahora quieren que en 60 días nosotros salgamos deprisa. No puede haber prisa. Además, dijo que solo se aprobarán las reformas que le convengan al pueblo. Name criticó la creación del comité e insistió más bien a un acuerdo en torno a ese proyecto. Mauricio, aquí hay 2 palabras para tratar de entender qué puede pasar. Acuerdo o conciliación. Por lo que yo trato de sentir, Paula, de lo que piensan los congresistas, ninguna de las 2 está en el radar. Lo que quieren es que se siente ya como tal la sesión para proceder a votar. Ahora sí el gobierno quiere que sea rapidito, pero creo que el Congreso no se piensa dejar presionar. Pone, Giovanni, usted el foco donde es, porque mire, dice el presidente del Senado, yo creo que esto tiene aquí que haber un acuerdo. Pero uno no ve esa puerta tan clara, porque cuando uno escucha al ministro Velasco, pues la declaración es como ambigua, porque él dice, sí, nosotros en el gobierno estamos en disposición de concertar, pero el espíritu de la reforma no se puede cambiar. Y resulta que es que los reparos que hay sobre la reforma, pues no son poquitos ni son menores, son realmente como asuntos de fondo. Entonces uno dice, realmente entre acuerdo y concertación, la cosa está complicada. Reparos sobre la reforma a la salud que van mucho más allá de la reforma a la salud y por eso es que le dedicamos tanto tiempo y tanto análisis. Alguien decía hace 2 días, me decía, este es el episodio más significativo político del gobierno de Gustavo Petro. Por supuesto, hay episodios de orden público significativos, hay episodios judiciales significativos, pero político este. ¿Por qué? Porque Gustavo Petro, en su calidad de presidente, quiere transformar reglas del juego de distintos sectores, mercado laboral, sector pensional, sector de la salud. Y este de la salud es su buque bandera, es el que va adelante, es el que ha tratado por todos los medios de que se termine aprobando en el Congreso. Lleva, como lo decía el presidente del Senado, 1 año y medio transitando en el Congreso, se demoró más de 1 año, más de una legislatura completa pasando en la Cámara. Le queda de vida a este proyecto, por lo menos de acuerdo con las normas con las que funciona el Congreso, hasta el 20 de junio. Quizás unos días más por cuestión de sesiones extraordinarias, pero le quedan semanas de vida.
Semanas para pasar en comisión y después en plenaria. Si termina siendo hundido, no es solo la derrota de la reforma a la salud, es la primera gran derrota del gobierno del presidente Gustavo Petro en el Congreso. Y eso es el hecho político de este gobierno. Entonces, descrito ese bosque, vámonos a los dos árboles que son, en últimas, los que hemos visto en la nota. La posición de la comisión, la mayoría de los miembros de esta comisión séptima del Senado ha dicho: nosotros vamos a pedir que se archive ese proyecto, es decir, que no se discuta más y ese proyecto no nos gusta. Falta que se convoque a una votación, es decir, una cosa es firmar el haber radicado una radicación del proyecto de archivo en el Congreso. Otra cosa es de allí a que se vote, a ver si los votos se mantienen. Y en el mientras tanto viene la posición del gobierno. Nosotros estamos dispuestos, dice el ministro del Interior, a sentarnos, a dialogar, a mirar otras ponencias, por ejemplo, el proyecto de ley que está moviendo el senador Fabián Díaz, etcétera. Pero la esencia de nuestra reforma no se va a negociar y no se va a tocar. Por lo tanto, parecería estar cerrando las puertas a un diálogo, a una conciliación, a una concertación, que es lo que han venido pidiendo desde hace rato los partidos políticos y en este caso concreto los senadores de la República. Si el gobierno se cierra de esa manera, por más mermelada que ofrezca, que sabemos que hay mermelada en todas estas operaciones, no en este gobierno, en todos los gobiernos, es posible que los congresistas no den un paso atrás y es posible que se termine hundiendo esta reforma. ¿Qué pasará? Vendrá la próxima semana, vendrá Semana Santa y después de Semana Santa veremos qué es lo que termina pasando. Y por supuesto, mientras tanto, nosotros le tendremos la lupa a lo que va pasando la próxima semana en Semana Santa y en los días siguientes, porque la mermelada no aparece sencillamente el día de las votaciones, aparece por todas partes y en todo momento. Volvemos desde Cartagena en este Cambiazo Bancaria. Vinimos a averiguar qué es eso de las finanzas abiertas, si es riesgoso, si no es riesgoso, qué bondades tiene, qué experiencias regionales hay para eso de compartir los datos entre entidades para generar más crédito. Pudimos estar en un panel, aprendimos mucho y entendimos que esta es una muy buena oportunidad, sobre todo si se vincula la tecnología y la disrupción de tecnologías altas como la inteligencia artificial. Al analizar los avances que ha tenido el país en materia de finanzas abiertas, quedó claro que Colombia es uno de los pioneros de innovación en la región y que la colaboración es fundamental para seguir avanzando. Colombia es de los primeros que está haciendo esto en los países en desarrollo. Entre los países de la región está Brasil y honestamente estamos después nosotros. Chile está en una etapa de implementación parecida a la nuestra, pero estamos mucho más adelantados y México ahí va. En el panel de finanzas abiertas en América Latina que hemos aprendido, moderado por el director de Red Más Noticias, Giovanni Celis, se indicó que se puede avanzar en inclusión financiera y a un costo menor de lo que ha sido tradicional. Tenemos una responsabilidad como sociedad en la inclusión financiera y tenemos pocos recursos. Y eso nos trae a nosotros el desafío de hacer esto, yo diría, no es una opción, es un must, un deber. Hacer esto de forma eficiente. Uno de los temas que siempre está en la agenda cuando se habla de tecnología y datos es el de la protección. ¿Cómo uno puede aprovechar los datos financieros para desarrollar productos innovadores, pero sobre todo cercanos a todos? Todas estas tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, blockchain, la nueva regulación, son una herramienta muy poderosa que tenemos en el sector financiero y las fintechs para, digamos que, lograr varias cosas. Uno, es seguirle haciendo competencia al uso del efectivo. Dos, ganar mucho en temas de inclusión. Hay que demostrarle al consumidor que sus datos están protegidos, a pesar de que se habla de finanzas abiertas y que le sirven para lograr sus metas. Se requiere que las empresas gestionen de forma integral el ciclo de vida del dato, por decirlo así. Y ese ciclo de vida del dato pues tiene muchas etapas, tiene 5 etapas, desde cómo se adquiere el dato, a través de qué canales se adquiere el dato, qué tan idóneos son esos datos, qué tan relevantes son esos datos, cuánto me cuesta adquirir esos datos. Inclusión financiera y crecimiento económico van de la mano y deben ser una apuesta rentable. ¿Cómo en este ecosistema financiero se puede integrar la tecnología en las finanzas abiertas para hacer un acceso mejor a servicios y a modelos que sean sostenibles, pero lo más importante, rentables? Primer punto, sin duda, es que se venda el producto, si me permite decirlo en términos castellano. Y esto es
priorizar casos de uso que de fondo resuelvan temas importantes. Hay que buscar mitigar los riesgos y tener en cuenta que muchas personas siguen en la informalidad y no es fácil acceder a créditos. ¿Cómo impulsa uno la creación de un entorno, no sé si vía alianzas o vía qué, para que uno pueda profundizar los beneficios de las finanzas abiertas sin susto? Cuando usted le abre la puerta a ese colombiano, cuide ese crédito. Entiende que esa es una oportunidad valiosa y lo paga muy bien. Para avanzar también se necesita integrarse con otros, un trabajo conjunto y más seguro. ¿Colaboración regional en finanzas abiertas es viable? ¿Es posible pensarlo? Sí es posible, es importante trabajar juntos con enfoque para lograr el impacto. El impacto que se puede lograr con las finanzas abiertas ya se está viendo y representan un cambio de vida. ¿Cómo le quedó el ojo, Paula? Usted que es la economista, la que lleva las finanzas del noticiero, de las finanzas abiertas. Vea, en este foro sí que aprende uno de hacia dónde va la cosa y sobre todo con la inclusión de tecnologías como la inteligencia artificial. Usted que me dice que a veces le da como sustico la inteligencia. Pues no, resulta que eso bien utilizado es una herramienta la macha y que de verdad que nos va a cambiar la vida. Vea, me está escribiendo un amable televidente que me dice, no le creo que usted esté en Cartagena porque tiene el blazer puesto. Ay, yo le quiero, sí estoy en Cartagena, además tengo medias azules puestas, de lana. Lo que pasa es que aquí existe el aire acondicionado, Paula, porque sin aire acondicionado no aguanto un segundo. Pero bueno, me despido, Paula, desde Asobancaria. Nos vemos mañana en Bogotá, o el lunes en Bogotá. Ah, bueno, se va a quedar todo el fin de semana, perfecto. Pase muy bien, pero sin las medias de lana. Esa sí es mi recomendación, señor. Pero para la televidente, es cierto, Giovanni sí está en Cartagena. Chao, Giovanni. Mire, nosotros vamos a seguir aquí con la información. Hablamos ahora de las decisiones y pronunciamientos del gobierno que tienen en vilo al sector de la infraestructura, que es clave para la reactivación económica del país. Centros de estudios y expertos hablan de la necesidad de reducir la incertidumbre como un paso para dinamizar la inversión y hacer que los proyectos vuelvan a andar al ritmo que el país necesita. El ministro de Transporte, William Camargo, ha hablado sobre la necesidad de transformar el sistema vial del país porque observa un deterioro en las concesiones y habla de alternativas diferentes a los peajes, cuyos precios fueron congelados por un año, para recaudar dinero, como la adopción de un sistema de valorización. Al tiempo, el gobierno decide terminar de manera anticipada la concesión de autopistas del Caribe, porque no pudo lograr el cierre financiero, una medida que la Cámara Colombiana de la Infraestructura calificó de retroceso sin precedentes y que, según expertos, puede afectar la inversión en un sistema de concesiones que ha traído grandes beneficios para el país. Varias son las decisiones de parte del Gobierno Nacional que han generado enorme dosis de incertidumbre en el sector de infraestructura. En su momento, el no haber realizado los aumentos de los peajes fue una mala decisión que envió un mensaje equivocado a todos los inversionistas de concesiones y de alianzas público-privadas. Recordemos que el gobierno mantuvo los peajes congelados por un tiempo, se hizo ya retroactivo un incremento, pero todavía existe o permanece una brecha o una diferencia en el sentido que no se han actualizado los peajes frente a la inflación del último año. El sector privado que adelanta las concesiones consigue los recursos para la construcción, mantenimiento y operación de las vías a través de los peajes. Son la principal fuente de ingresos en un modelo en el cual paga quien usa la vía. En vez de que todos los colombianos estemos pagando por todas las vías, sea de tal suerte que sean los usuarios que se van a beneficiar de esas vías las que paguen. Al congelar los peajes, algunos proyectos tuvieron dificultades para su viabilidad y se generó incertidumbre y al final el Estado, con recursos de impuestos, tiene que cubrir lo que se deja de cobrar. En la medida en que no se haga esta actualización, esa diferencia entre el valor de los peajes ajustados por inflación y el congelamiento que se ha venido generando es un pasivo en cabeza del Estado que se tendría que sufragar con los impuestos que pagamos todos los colombianos. Reemplazar con recursos de valorización de los predios en las zonas aledañas a las obras de infraestructura que se realizan no es una opción a corto plazo, ni puede reemplazar el ingreso por peajes. Es una fuente de recursos complementaria. El país tiene que tener la claridad es que implementar estos esquemas de valorización va a tomar cierto tiempo, porque entre otras tenemos problemas con el tema de la valorización catastral, no sabemos muy bien cuáles son los valores de los predios. Los analistas también consideran una equivocación terminar la concesión de las autopistas del Caribe, lo que puede traer demandas que al final se pagan con recursos del presupuesto. Que es un mensaje equivocado no solamente para ese proyecto, sino para otros proyectos. Ese en particular, porque significa que el Estado no fue capaz
de manejar la gobernabilidad de 2 peajes y con ello se ponía en riesgo el proyecto. La situación con Autopistas del Caribe o Ruta Caribe 2 es preocupante, teniendo en cuenta que se puede presentar un posible incumplimiento por parte del Estado colombiano. Y en ese sentido, el Tribunal de Arbitraje, que seguramente se convocará por parte del concesionario, pues termine condenando al Estado colombiano. No comparten la premisa de que las concesiones están en crisis y no creen que el 70% tenga problemas de ejecución, como lo dice el ministro de Transporte. Las alianzas público-privadas han sido muy importantes para poder generar una mejor ejecución de las obras y asignar los riesgos de una manera adecuada. El modelo no se agotó, todavía tiene mucha vigencia. Lo que hemos visto en los últimos 30 años en Colombia es completamente sorprendente. La institucionalidad de Colombia en materia de infraestructura es admirada en otros países del mundo, es de las mejores calificadas en la región. La infraestructura hace aporte fundamental a la economía y no solo a través del impacto directo en el momento en que se adelantan las obras, sino en el mediano y largo plazo, ya que mejoran la productividad y competitividad del país. En Colombia, los cálculos que hemos hecho desde FEDesarrollo indican que cada 0,7% de inversión adicional en infraestructura genera 1 punto de crecimiento económico. En ese sentido, además, hay que recordar que la inversión en infraestructura no solamente mueve el crecimiento económico, sino que también reduce la tasa de desempleo y la tasa de pobreza. En ese mismo ejercicio, un aumento de 0,7% en la inversión en infraestructura reduce la tasa de desempleo en 0,7 puntos porcentuales y la tasa de pobreza en 0,6 puntos porcentuales. Si se obstaculiza o termina el sistema de concesiones, el Estado debe asumir unos costos para los cuales no tiene dinero suficiente, y lo más posible es que se frenen las obras de infraestructura, en un país donde queda mucho por hacer. En un país donde queda mucho por hacer, dice Ismael en su nota, pero yo agregaría, en un país con una geografía endemoniada, que para integrar el mercado, para tener acceso a todos los mercados regionales, tiene que tener buena infraestructura, pero agregaría algo más. A diferencia, por ejemplo, de Argentina o a diferencia de Brasil, en Colombia hay muchos mercados internos alejados de las costas y eso significa, por supuesto, tenemos una población muy importante en el Caribe, otra población en el Pacífico, pero ¿cuánta población andina? ¿Cuánta población en los Santanderes? ¿Cuánta población en el suroriente del país también? Y eso significa que hay que integrar el país. No solamente para que anden los camiones y se beneficien los transportadores, sino para que toda la economía se mueva. Ahí está el estudio de FEDesarrollo que dice que por cada 0,7% de incremento de la infraestructura, del desarrollo de la infraestructura, la economía crece un 1% del PIB. Es decir, que hay un efecto multiplicador en el crecimiento de la economía por razones evidentes de la importancia de la infraestructura. Y ahí es donde caen como un baldado de agua fría las posiciones y decisiones y anuncios erráticos del gobierno. ¿Por qué? Porque las vías se hacen de 2 maneras, o las hace Invías, que es inversión pública directamente, o las hace la ANI a través de concesiones. Se le da una concesión a un privado para que haga la vía de aquí hasta allá y termina la ANI aportando parte del capital. ¿Cómo funciona una concesión? Yo me gano X, se gana la concesión, yo me la gano. Se la termina ganando X y esa empresa X pone parte de capital, va al mercado financiero nacional e internacional, financia el resto y empieza por su cuenta a construir esa concesión. ¿Cuándo le entra platica? Pues cuando la ANI le termina girando las famosas vigencias futuras de las que hemos hablado aquí y cuando empieza a cobrar peajes. Por lo tanto, tener certeza sobre vigencias futuras y tener certeza sobre peajes es fundamental para que se haga una vía de concesión. De lo contrario, no hay financiación, ningún banco le va a prestar si no existe certeza. Por eso es que ahora ha sido tan crítico que el gobierno empiece a decir no, vigencias futuras, sí, pero no, el proyecto de presupuesto que se aprobó en el Congreso le vamos a quitar vigencias futuras, etcétera, etcétera. Y aparte de eso, que no se hayan reajustado los peajes. Es decir, las 2 fuentes fundamentales de retribución de un concesionario que construye una de las vías por donde transitan ustedes, nosotros y toda la economía colombiana están en tela de juicio en las discusiones de política pública del gobierno. Por eso es tan importante el llamado de la Cámara Colombiana de la Infraestructura a decir reglas del juego claras, de lo contrario nos varamos literalmente en este tema de las vías.